metabólica en el paciente, y asimismo, pues eso se representa con unos síntomas autonómicos que pueden ser, por ejemplo, taquicardia, ansiedad, sudoración, vómito, parestesias, hambre, y unos síntomas también neuroglucopénicos, que van a ser, por ejemplo, una confusión o somnolencia. Estos síntomas van a ir variando dependiendo del metabolismo del paciente y también si el paciente tiene o no tiene diabetes mellitus y qué tipo. Recordar que el estado hipoglicémico prolongado va a producir daño cerebral, por lo que es muy importante diagnosticarlo y tratarlo rápidamente. Y también para tener en cuenta, esta hipoglicemia es el número 1 de causas de emergencias endocrinas y también de emergencias por efectos adversos de medicamentos. Ya veremos más adelante por qué. Entonces, bueno, acá hay una tabla de los valores normales de glucosa durante un día. Se sabe que pues, después de la ingesta de carbohidratos y alimentos en general va a subir la glucosa y va a tener ciertos picos, y que inmediatamente después de la glucosa, en un funcionamiento normal, va a haber un pico de insulina mucho más alto, que va a ser el que va a regular esa glucosa en sangre. Los valores normales de esa glucosa van a ser de 80 a 120 miligramos, pero pues va a variar mucho. Acá, devolviendo un poquito, quisiera aclarar que este es 70 miligramos sobre decilitro. Es realmente un valor de referencia, no puede ser un valor rígido porque primero tenemos que evaluar si el paciente tiene diabetes mellitus. Por ejemplo, estos pacientes con diabetes mellitus van a tener hiperglicemias constantes. Por lo tanto, si está acostumbrado a tener 180 miligramos sobre decilitro y baja, por ejemplo, 90 miligramos sobre decilitro, va a empezar a presentar esos síntomas autonómicos y neuroglucopénicos. Sin embargo, pues como vemos, está por encima del nivel de referencia. Asimismo, tenemos que también tener en cuenta que hay pacientes, por ejemplo, muchos estudios dicen que mujeres por debajo de los 25 años pueden presentar niveles de 50, 60 miligramos sobre decilitro y ni siquiera presentar síntomas de hipoglicemia. Y esto no se caracteriza como hipoglicemia. Por lo tanto, es muy importante saber que esto no es un valor rígido y que tenemos que tener en cuenta muchos factores del paciente, como el ejercicio, no sé, su metabolismo, sus enfermedades, y listo. Eso sería por ese lado. También acá, pues saber que obviamente subir o bajar de esos estados, de esos niveles de referencia, pues van a traer complicaciones que las veremos más adelante con nuestros compañeros. Listo, luego tenemos algo de epidemiología. Entonces, primero, en los pacientes que no tienen diabetes mellitus. Esta prevalencia es indeterminada para ellos debido a que muchas veces los pacientes y los médicos lo que hacen es atribuir síntomas como lo son, por ejemplo, el hambre, la irritabilidad, la ansiedad, a hipoglicemia. Y lo que pasa es que lo diagnostican así, sin embargo, pues no se hace un test confirmatorio de hipoglicemia y queda así, ¿sí? Entonces, lo que sí se sabe es que aproximadamente del 5 al 10% de esos pacientes con esos síntomas sugestivos van a ser realmente personas hipoglicémicas confirmadas. Por otro lado, tenemos los pacientes diabéticos. Estos pacientes diabéticos, pues en general, sufren mucho más hipoglicemias que los no diabéticos. Y también van a tener como causa número 1 la hipoglicemia inducida por medicamentos, que va a ser por exceso de insulina, generalmente por mal manejo. En este caso también es muy difícil saber esa prevalencia de los diabéticos porque, pues como ustedes imaginarán, esos eventos hipoglicémicos se presentan fuera de un centro hospitalario, ¿verdad? Entonces, pues no se puede medir mucho y lo que hacen es hacer encuestas a los pacientes diabéticos para preguntarles, pues, cada cuánto han tenido, cuándo fue la última vez, y lo que nos han mostrado los datos de esos, obviamente varía mucho a nivel regional, pero lo que nos han mostrado los datos de esos es que los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 sufren bastante de hipoglicemias. El 90% de estos pacientes que son insulino dependientes han presentado al menos un caso de hipoglicemia en el último año. Mientras que los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, del 10 al 35%, han manifestado que han necesitado de ayuda externa para calmar esos síntomas producidos por la hipoglicemia. Listo. Ahora entraremos un poco en lo que es la fisiopatología. La glucosa, como tal, va a entrar a la célula beta pancreática al principio y lo va a hacer mediante el GLUT2. Y esta glucosa, cuando entra a la célula, va a tener un camino metabólico que es la glicólisis. Y la principal acá enzima involucrada va a ser la glucoquinasa. Esta glucoquinasa va a funcionar como un sensor de glucosa en el cuerpo.
Además de esa glucoquinasa, los procesos metabólicos de la glucosa van a hacer que se produzca este ATP. Todos esos procesos metabólicos van a contribuir a este ATP que suba, y cuando este ATP pues, es alto dentro de la célula, lo que va a hacer es inhibir estos canales de potasio, y cuando se inhiben esos canales de potasio, pues se va a despolarizar la membrana celular. En ese momento se va a poder entrar el calcio por esos canales, y el calcio va a ayudar a las membranas, a las vesículas de insulina a que se puedan secretar. Otro factor importante, aparte de esto, es lo que tenemos como el precursor de la insulina, ¿no? Que va a ser la proinsulina. Acá tenemos esta molécula que va a estar compuesta por 3 cadenas, cadena A y cadena B, que posteriormente van a ser la insulina, y la cadena C, que posteriormente va a ser el péptido C, que van a ser muy importantes porque cuando esto salga, o bueno, se sintetice en la sangre, lo que se vaya a la sangre, lo que va a pasar es que estas concentraciones de péptido C y las concentraciones de insulina van a ser iguales. Pero entonces, ¿eso en qué nos serviría? Eso nos va a servir en muchos laboratorios, porque entonces podríamos determinar, dependiendo de esta proinsulina o midiendo este péptido C, si esta insulina realmente que tiene es endógena o exógena, porque si medimos la insulina en un paciente, pues no tenemos manera de saberlo, ¿sí? Eso más adelante lo va a explicar David, pero pues es como para darles un abrebocas de eso. Acá ya tenemos un poco más del eje fisiológico, tenemos un estado preprandial, donde no hay glucosa, por tanto no hay insulina, y cuando no hay insulina, ya también lo veremos en la siguiente diapositiva, pues se van a activar ciertas hormonas contrarreguladoras como lo son el glucagón. Este glucagón va a ser muy importante para procesos metabólicos como lo son la glicogenólisis y como lo son la gluconeogénesis. Estos dos procesos metabólicos se van a encargar de, a partir de otros sustratos como son lactato, ácidos grasos y aminoácidos, producir glucosa. Por tanto, pues no se va a producir una lipogénesis, y también tener en cuenta que estos ácidos grasos van a ser sustrato para el glicógeno muscular. En el otro lado tenemos un escenario postprandial, luego de comer, donde pues acá se va la ingesta de carbohidratos, sube la glucosa, sube la insulina, y por el lado de estas vías metabólicas del hígado vamos a tener que va a empezar la síntesis de glucógeno y la síntesis de lípidos, porque pues se van a ir para esa vía metabólica los carbohidratos que estén en exceso, ¿sí? Por otro lado, pues es lógico que se inhiba esta gluconeogénesis, no se necesita sintetizar glucosa a partir de otros sustratos, como los ácidos grasos no se van a necesitar liberar, y por el contrario, como lo dije en la lipogénesis, van a incrementarse estas reservas de triglicéridos. También importante acá decir que la insulina pues va a aumentar este transporte de glucosa, y va a aumentar también la síntesis de glucógeno. Entonces acá lo que pasa es que por este lado, en el escenario preprandial, los ácidos grasos van a ser el sustrato para el glucógeno muscular, y acá pues lo va a hacer más que todo la glucosa. Y bueno, ahora tenemos la respuesta a la hipoglicemia como tal. Quisiera que se llevaran entonces estos 5, voy a mencionar otro mecanismo que tenemos nosotros para hacer pues esa respuesta a este estado. Entonces lo primero que va a pasar es que los sensores periféricos van a alertar de que hay una baja en la glucosa. Cuando hay una baja en la glucosa, lo primero que se va a hacer, y va a ser entre los 80 y 85 miligramos por decilitro de glucosa en sangre, va a ser la disminución de insulina, la inhibición de la insulina. Eso va a ser lo primero que va a pasar, y va a pasar solo hasta que se lleguen a niveles más bajos, como lo son de 65 a 70 miligramos, donde van a actuar otras dos hormonas contrarreguladoras, como lo son el glucagón y epinefrina. Acá entonces se va a empezar a secretar ese glucagón, y como lo dije anteriormente, ese glucagón va a ayudar en incrementar esta glicogenólisis, esta gluconeogénesis, para que se incremente la producción de glucosa. Esto pues va a estar muy relacionado con la epinefrina, porque pues nos vamos ya para el otro lado. El sistema nervioso central pues detecta esa caída de glucosa, y pues va a incrementar el flujo simpatoadrenal. Ese flujo simpatoadrenal lo que nos va a producir es un incremento de epinefrina. Esa epinefrina va a actuar en diferentes tejidos, principalmente en el músculo. Lo que nos va a hacer es dar esos sustratos, como lo son el lactato, aminoácidos y glicerol, para que pues se pueda hacer la gluconeogénesis normalmente. Por otro lado, pues también como
como los otros tejidos que actúa la epinefrina son el músculo y el tejido adiposo, lo que van a hacer también es disminuir ese aclaramiento de glucosa. Es decir, nosotros sabemos que el músculo y el tejido adiposo funciona con tejidos GLUT4. Esos tejidos de GLUT4 van a desaparecer o van a entrar a la membrana, van a entrar a las células sencillamente para que no entre más glucosa. Esto lo que va a hacer es que se permanezca esa glucosa dentro del torrente sanguíneo y pues así aumentarla a nivel general. Entonces tenemos insulina baja, glucagón sube, epinefrina sube, y por último tenemos que el cortisol y la hormona de crecimiento también sube después de varias horas de este estado hipoglicémico, y lo que van a hacer principalmente, acá no está ilustrado, pero lo que harán será inhibir o seguir con esa inhibición de la insulina y también promover el efecto de las vías metabólicas que están activas en el hígado. Como quinto punto adicional que podríamos poner sería este incremento de los síntomas neurogénicos debido al incremento del flujo simpatoadrenal, donde veremos que se producirá hambre, que será un factor importante para que entonces empecemos a consumir carbohidratos y también así incrementar la glucosa. Muy buenas noches. El doctor Juan Diego nos habló acerca de esos mecanismos que tenemos para la homeostasis de la glucosa, y ahorita vamos a hablar qué podría salir mal, ¿sí? Entonces, cuando fallan esos mecanismos, pues tenemos entonces el desbalance y la hipoglicemia. Lo primero que podría salir mal entonces es pues que no haya glucosa porque hay un ayuno prolongado. Aparte de este ayuno prolongado, podríamos tener un aumento en el metabolismo de la glucosa, por ejemplo, por un ejercicio extenuante. Ya centrándonos en la insulina y en el páncreas, vamos a ver que aquí es importante hablar acerca de los pacientes que tienen diabetes mellitus y aquellos que no. Los pacientes que tienen diabetes mellitus referido a la insulina, podríamos encontrar que hay un exceso de insulina, ¿sí? O de otros medicamentos que son hipoglicemiantes, por ejemplo la sulfonilureas, ¿sí? Puede ser que no haya un exceso directo de estos medicamentos, sino que haya una interacción medicamentosa que entonces me aumente los niveles en sangre de estos compuestos. Aparte de eso, podríamos tener que en estos pacientes se puede desarrollar un desorden facticio, y ahorita más adelante vamos a saber cómo detectar esos desórdenes facticios. Es importante tener en cuenta que en el paciente diabético, en el paciente con diabetes de larga data, vamos a tener un impacto, si la enfermedad no está bien controlada, en tejidos como el riñón. Y aquí el riñón es importante por dos partes. La primera parte es que el riñón es importante en el aclaramiento de la insulina, ¿sí? Entonces, pues los pacientes con falla renal, ¿cierto? Vamos a tener que ajustar esas dosis de insulina, pero si no nos damos cuenta que el paciente está en falla renal, pues podría el paciente entrar en hipoglicemia. Y el otro aspecto importante es que otro mecanismo, aparte del hígado que hace la gluconeogénesis, otro órgano que es importante en menor medida, claro, para la gluconeogénesis, un 25%, es el hígado, es el riñón. Entonces, esos dos aspectos del riñón es importante tenerlos en cuenta, no solamente, claro, en los pacientes con diabetes mellitus, sino en cualquier paciente que tenga falla renal. Ya en pacientes sin la enfermedad de base, sin diabetes mellitus, vamos a encontrar que hay la posibilidad de que haya un tumor funcionante secretante de insulina, o que esta insulina esté siendo administrada de manera exógena. Es también importante aquí mencionar las causas autoinmunes. Y hay dos causas autoinmunes que vamos a hablar así muy rápidamente. La primera es el síndrome hipoglicémico autoinmune, ¿cierto? O la enfermedad de Hirata. Esta no es común, ¿cierto? Es más común en poblaciones asiáticas. Aquí en Chile se han reportado casos, de pronto no es lo más común que vamos a hablar, pero el mecanismo fisiopatológico es interesante en cuanto a que es una hipoglicemia postprandial. Y se da debido a que una vez aumentan los picos de insulina, hay un secuestro, por así decirlo, por parte de anticuerpos de esa insulina. Pasados un periodo de 3 a 4 horas, la dinámica del anticuerpo, la cinética del anticuerpo permite que haya la liberación de insulina, esa insulina que estaba previamente secuestrada, y por lo tanto tenemos un pico de insulina que no está en el mismo tiempo que pues, la entrada de la glucosa. Entonces ahí tenemos el mecanismo de hipoglicemia. Pero esta no es la única forma autoinmune, porque también podría ser el caso de que los anticuerpos no estén dirigidos contra la insulina propia, sino contra el receptor de insulina. Y tenemos el caso entonces de la insulinoresistencia tipo B.
Tenemos que hablar también de las personas que tienen, se someten a cirugías como el bypass gástrico. En estos pacientes se ha visto que aumenta el GLP-1 y el GLP-1 es importante porque es una incretina, entonces va a promover la secreción de la insulina a nivel del islote pancreático. No es directamente relacionado con la insulina acá, sino que es relacionado de manera indirecta por el efecto incretina. Digamos que otro aspecto no directamente relacionado con el páncreas podría ser las células no islotes. Y esos tumores de células no islotes podrían encontrarse, por ejemplo, en el tórax y secretar el factor de crecimiento similar a la insulina, de tipo 2 y 1 también. Y pues este factor se puede unir al receptor de insulina y causar los estragos de los que vamos a hablar más adelante. Por último, ya ubicados en el páncreas, podríamos tener la necidoblastosis, ¿cierto? Que es ese aumento, ese incremento en las células endocrinas del páncreas con el aumento en la producción de insulina causando la hipoglicemia hiperinsulinémica. ¿Sí? Esto es más que todo en niños. ¿Sí? Salgámonos del páncreas y concentrémonos en el hígado. En el hígado podríamos tener que los pacientes no diabéticos, o también, pero todos los pacientes que tomen betabloqueadores no selectivos podrían disminuir la acción del sistema simpático en los casos de hipoglicemia. Ya nos los comentaba el doctor Juan Diego que estos estímulos simpáticos promovían la glucogenólisis, la gluconeogénesis. Tenemos también el caso del consumo de alcohol crónico y de la cirrosis, pues que inhiben también estos dos mecanismos que intentan promover la homeostasis de la glucosa. Tenemos también aquí, importante mencionar, las enfermedades del almacenamiento de glucógeno, en donde hay deficiencias enzimáticas que no nos permiten el aprovechamiento de esta molécula. Y pues podríamos hablar aquí también de errores innatos del metabolismo y de desórdenes mitocondriales que podrían cursar con hipoglicemia, haciendo la salvedad de que los pacientes acá también serían de población pediátrica. Hablando de la última molécula que se mencionó para la homeostasis del cortisol, podríamos encontrar que hay deficiencias en esta molécula por varias causas. Una causa podría ser la insuficiencia adrenal. Y en esta insuficiencia adrenal, una causa de insuficiencia adrenal podría ser una enfermedad de Addison, haciendo la salvedad de que si encontramos una enfermedad de Addison, es importante la investigación de otras glándulas endocrinas, como por ejemplo, si el paciente, además de la enfermedad de Addison, tiene diabetes mellitus tipo 1 o tiene hipotiroidismo autoinmune, porque podríamos aquí configurar lo que es el síndrome poliglandular autoinmune. No es común la enfermedad de Addison, pero es común que se presente en estos síntomas. El hipopituitarismo también actuaría pues, disminuyendo el cortisol cuando afecta el eje del cortisol. Por último, hablando acerca del sistema nervioso simpático, tenemos que devolvernos a los pacientes diabéticos. Ahí en el cuadro morado podemos ver que los pacientes con diabetes mellitus podrían tener una disfunción autonómica. La diabetes no solamente afecta a los nervios periféricos que conducen, no sé, para la movilidad, por ejemplo, la sensibilidad, afecta también el sistema autonómico. Por lo tanto, podría pasar que en los pacientes diabéticos, este sistema que no solamente regula y me ayuda a promover la homeostasis de la glucosa, sino también me da los signos de alarma, esté fallando. Otro aspecto importante acá también son los betabloqueadores, pues porque me inhiben el sistema simpático, la respuesta simpática, y también los eventos agudos. Y es que en los casos, por ejemplo, de sepsis, de trauma, de quemaduras, etcétera, pues pueda tener un aumento en el consumo de la glucosa. Hablemos acerca de los hallazgos clínicos. ¿Qué yo voy a encontrar en el paciente con hipoglicemias? Vamos a dividir los síntomas en dos. El primero es neuroautonómicos, que son los referidos o producto de esa activación del sistema nervioso simpático parasimpático. Simpático, como por ejemplo los temblores, la palidez, la ansiedad, la taquicardia, las senescencias cardíacas, etc. Y también pues encontramos parasimpático, como por ejemplo la confusión, la agitación, la fatiga, las crisis convulsivas, los estados de alteración de conciencia, desde la somnolencia, la obnubilación, el estupor, el coma y hasta la muerte. ¿Sí? Es también, ¿cierto?, importante aquí recalcar que el cerebro es dependiente de glucosa, la glucosa es el mayor sustrato para que se extraiga energía en el tejido cerebral. Y por lo tanto, pues la deficiencia de este sustrato importante pues nos va a causar, digamos que estos síntomas que vamos a nombrar ahorita, que son los síntomas neuroglicopénicos.
Entonces, neuroautonómicos, perdón, tenemos la activación del sistema simpático y el parasimpático. En el simpático, el temblor, la palidez, la ansiedad, la taquicardia, y en el parasimpático, el hambre, las parestesias, náusea, vómito. Y neuroglicopénicos, los que había nombrado, que la agitación, la confusión, las crisis de convulsivas, la somnolencia, etc. ¿Sí? Aquí es muy importante hablar acerca de que no en todos los pacientes, como se mencionaba ahorita, existen estos síntomas. Estos síntomas se van a ver enmascarados, como ya lo habíamos dicho, por el consumo de betabloqueadores. Y además, en los pacientes con diabetes mellitus, pues van a tener un rango diferente, digamos, va a haber un umbral diferente para que comiencen los síntomas y estos hallazgos clínicos. Es importante aquí hacer la salvedad de que se podría confundir el clínico con un trastorno psiquiátrico, ¿sí? Por ejemplo, con una ansiedad, ¿sí? Y por ello, pues es importante descartarle a un paciente que pues tenga, digamos que episodios de ansiedad, con sudoración, taquicardia, vómito, etcétera, pues que no esté cursando con una hipoglicemia. ¿Cómo vamos a enfocar el diagnóstico de manera general? Lo primero va a ser la medición de la glucosa. Vamos a descartar las condiciones agudas que les nombraba, las sepsis, las quemaduras, las infecciones, pero también las condiciones crónicas, como por ejemplo la cirrosis o el daño renal, como ya lo habíamos mencionado. Revisamos los medicamentos de los pacientes, si es la indicación, por ejemplo, la insulina y las sulfonilurias de los pacientes con diabetes mellitus. Realizamos la batería de laboratorios de las que más adelante les vamos a compartir y haremos los exámenes complementarios de necesitarse. Por ejemplo, si es un tumor, vamos a hacer estudios de imagen. Entonces, aquí también es importante la diferenciación entre pacientes diabéticos y no diabéticos. ¿Sí? En pacientes diabéticos, pues vamos a tener que examinamos primero, debemos descartar que haya los eventos agudos o crónicos ya mencionados o la medicación. Y si encontramos que el problema reposa en alguno de esos dos, pues generalmente se va a corregir ese problema y no pues va a haber un mayor estudio. De no encontrarse el problema, vamos a pedir una batería inicial. Esa batería inicial debe incluir, por ejemplo, enzimas hepáticas por la cirrosis y los problemas hepáticos, un uroanálisis, un cuadro hemático para mirar si de pronto hay infección y un panel metabólico basal. También es importante en estos pacientes la medición de los niveles de insulina y sulfonilurias. En caso de los pacientes no diabéticos, igualmente tenemos que descartar los eventos agudos o la medicación. Vamos a hacer los estudios de laboratorio que más adelante les mencionaremos y la meta aquí es relacionar la insulina con esas hipoglicemias, saber si de pronto es el caso de un tumor secretante de insulina. Entonces, en el laboratorio realmente es importante aquí hacer la mención de que una sola medición por debajo de los 55 miligramos por decilitro no es diagnóstico por sí solo de una hipoglicemia. ¿Sí? Puede pasar que sea un resultado falsamente bajo debido a la glicólisis y por lo tanto se recomienda realizar o tomar estos exámenes con un inhibidor de la glicólisis. Pero entonces, si no solamente es la cifra, ¿qué más lo es? Pues aquí vemos que hay una triada que se llama la triada de Whipple, que consiste en la glucosa baja, pero que concomitantemente haya síntomas consistentes con hipoglicemia, los que ya les mencionaba, los neuroautonómicos y los neuroglicopénicos. Y aparte que cuando se realice el tratamiento agudo, cuando se intente subir la glucosa, esos síntomas desaparezcan o se mejoren. Entonces vamos a ver qué es lo que hacemos en el laboratorio, qué estudios de laboratorio se realizan. Pues se trata de replicar el estado hipoglicémico, ¿cierto? Y se va a medir los niveles de antidiabéticos como la insulina y las sulfonilurias, también el beta-hidroxibutirato que nos va a dar cuenta de los cuerpos cetónicos, vamos a hablar ahorita sobre la relación, la proinsulina y el péptido C, la glucosa y otros importantes como por ejemplo anticuerpos si se está sospechando una etiología autoinmune, IGF, si no se sospecha que es algo propiamente del eje de insulina, sino de este eje. Imágenes, como ya les comentaba, transaminasas para mirar función hepática, cortisol para el eje del cortisol y la creatinina para los riñones. Pero ¿qué pasa si el paciente no tiene hipoglicemia? Pues la respuesta es, realmente se la provocamos. Entonces, lo primero es que el paciente, vamos a hablar primero de la hipoglicemia que sucede en periodos preprandiales, ¿cierto?
El propósito es documentar la triada de Whipple o esclarecer cuál es el papel, y esclarecer, perdón, cuál es el papel de la hipoglicemia con la insulina. Sí. Lo vamos a iniciar, el paciente lo inicia desde casa, es la preparación prehospitalaria. Se le pide al paciente que consuma la última comida del día, la cena, y que suspenda todos los medicamentos no esenciales que está consumiendo. El paciente solamente podrá beber bebidas de contenido no calórico y sin cafeína, y debería replicar las actividades del día a día, es decir, las actividades que realiza normalmente, pues para que digamos que la tasa metabólica basal y todo el requerimiento que realizan como sus actividades diarias, pues no se vea como, no nos dé diferente por si el paciente, por ejemplo, solamente duerme antes de realizar el examen. Una vez llega al hospital, ¿cierto? Lo que vamos a tener es que se va a realizar las 72 horas de ayuno. 72 horas contadas claramente desde que inicia la última cena, desde que toma la última cena. Lo que se hace ahí en el hospital es que se recolectan muestras. Estas muestras se recolectan cada 6 horas hasta que se llegue a los 60 miligramos de cilitro. Desde ahí vamos a comenzar a recolectar las muestras cada hora. Estas son las muestras, las últimas, las realmente útiles, las menores de 60 miligramos por decilitro. Entonces, las muestras primeras es para documentar que el paciente llega a ese umbral, y las siguientes son las que se van a analizar esos laboratorios que ya mencionábamos, el beta-hidroxibutirato, la insulina, la proinsulina, etc. Si son anticuerpos antiinsulina, regálame la diapositiva anterior, por favor. Gracias. Si son los anticuerpos anti-insulina, pues realmente, digamos que tiene más indicación cuando el paciente está en periodo postprandial, por lo que ya les comentaba, por ejemplo, en ese síndrome hipoglucémico autoinmune. Entonces, pues aquí en horas de ayuno, pues de pronto no sería como tal la indicación, pero, ¿cuándo debemos terminar el test? Pues lo debemos terminar cuando el paciente alcance cifras menores de 45 miligramos de cilitro, o de 55 miligramos de decilitro en la presencia de la triada de Whipple, o llevarlo hasta las 72 horas, pues de ser necesario. ¿Por qué de ser necesario? Resulta que hay estudios que nos comentan que es posible encontrar los pacientes con insulinomas hasta las 48 horas, es decir, que alrededor del 95% de los pacientes con insulinomas se revela hasta las 48 horas, nos dan los laboratorios que necesitamos. Otros estudios dicen que no, que es mejor y que el 99% de estos pacientes van a hacerse clínicamente o por laboratorio evidentes hasta las 72 horas. Entonces eso es como un debate, una discusión ahí que se tiene. Por último, lo que se hace es que, aparte de colectar las muestras, cuando ya el paciente alcanza esos niveles o alcanza esas horas, vamos a poner 1 miligramo de glucagón intramuscular, y pues se va a recolectar tubos de 10 minutos, 20 minutos y 30 minutos post la inyección de glucagón, y se va a alimentar el paciente. Realmente lo del glucagón no se hace en todas las partes, creo que aquí no se realiza la parte del glucagón. ¿Qué pasa entonces si es postprandial? Pues ahí las cosas se nos complican un poco más. Primero porque no está estandarizado los resultados, es decir, no hay, digamos que recomendaciones que nos digan, no, dele al paciente una hamburguesa, dele al paciente una pizza, etc. ¿Sí? No está estandarizado. Sí se recomienda que no se le den dietas líquidas, pues porque el vaciamiento gástrico, digamos que esas dietas líquidas podrían dar un pico de insulina mayor, que no es lo que nosotros necesitamos para mirar lo que queremos mirar aquí en la hipoglucemia postprandial. Se recomienda también que no sea realizado una PTOG, sin embargo, se han estudiado casos de hipoglicemia postprandiales con PTOG, con buenos resultados, en los casos, por ejemplo, de este síndrome hipoglicémico autoinmune, de la enfermedad de Hirata. Y además de esto, pues también se está, digamos que pensando en realizar monitoreo continuo de glucosa, que es un aparato que mide constantemente la glucosa por un periodo de tiempo determinado, y pues el paciente también escribe lo que consume para saber cómo es esa relación alimento versus hipoglicemia. Entonces, ya hicimos los laboratorios, recolectamos los tubos. Ahorita miremos algunas de las cifras que nos podrían dar y la interpretación a la luz de los síndromes que causan hipoglicemia. Entonces, por ejemplo, a ver, quiero que por favor tornen su atención a lo que pasa con la insulina exógena.
En la insulina exógena, pues voy a tener en la hipoglicemia pues valores disminuidos de 55 miligramos decilitro de glucosa. Voy a tener una insulina elevada, pero aquí el péptido C y la proinsulina van a estar disminuidos. Pues porque uno inyecta solamente la insulina, no el péptido C, que es como lo que me dice que se está haciendo de manera endógena. Beta-hidroxibutirato está disminuido también, ¿por qué? Porque, como lo mencionábamos al inicio, la insulina inhibe la lipólisis, ¿cierto? Y pues la lipólisis, los ácidos grasos son el sustrato, digamos, para los cuerpos cetónicos. ¿Sí? Entonces, pues aquí en la insulina exógena lo que encontramos es, y es importante, que hay una insulina elevada en presencia de un péptido C y una proinsulina disminuida. Claramente no vamos a encontrar, por ejemplo, sulfonilurias circulantes y no vamos a encontrar anticuerpos. En el caso, por ejemplo, de un insulinoma, lo que vamos a tener es que se va a tener la glucosa disminuida, la insulina aumentada y el péptido C y la proinsulina igualmente aumentadas porque está siendo construida de manera endógena esa insulina. El beta-hidroxibutirato igualmente va a estar disminuido pues porque finalmente hay insulina. ¿Sí? Y pues por último, por ejemplo, en las insulinas autoinmunes vamos a encontrar, bueno, que hay disminución de la glucosa, etcétera, pero aquí es importante pues los anticuerpos, la presencia de los anticuerpos. Entonces, este es el mismo caso, es María, ¿sí? Vamos a ver cómo interpretamos a María. Entonces, se le realizó el examen, a las 48 horas ya fue suficiente, si tuvo los síntomas, y además se le midió los laboratorios que dieron lo siguiente: la glucosa disminuida, la insulina aumentada en presencia de péptido C y de proinsulina aumentada también, un beta-hidroxibutirato disminuido. Con esos laboratorios quisiera que escribieran por el chat o abrieran el micrófono como quieran, piensen en cuáles de esas causas mencionadas podría ser, ¿sí? Si de pronto es una autoinmune o un insulinoma o por IGF, ¿qué piensan ustedes? Eso, perfecto, perfecto. Si es un insulinoma, pues ya lo mencionábamos, ¿no? Que la insulina y el péptido C están aumentados, lo pensamos de manera endógena. Este es como el gold estándar para uno, o el test que uno recurre para, para el diagnóstico de insulina. Muy bien. Bueno, pero ya tenemos diagnóstico, ya sabemos qué es, pero no manejamos la hipoglucemia. ¿Cuál es el manejo inicial de un paciente que nos llega con hipoglucemia, con una triada de Whipple positiva? Lo primero es estabilizar al paciente, ya que la estabilización es esencial porque la hipoglucemia prolongada o recurrente nos va a generar esas afecciones sistémicas o del sistema nervioso, entre ellas la pérdida del conocimiento y las convulsiones que ya vimos en el caso clínico, que pueden llegar incluso a la muerte. Entonces, nos llega la paciente, vamos a manejar esa hipoglucemia. ¿Cómo la manejamos? Hay dos vías o dos esquemas principales. Lo podemos dividir en hipoglucemias leves o moderadas, donde el paciente puede recibir tratamiento por vía oral o en hipoglucemias severas. La hipoglucemia severa es una hipoglucemia definida como un paciente grave que requiere ayuda de otra persona para administrar ya sea carbohidratos, ya sea glucagón u otras acciones de reanimación necesarias. Cuando tenemos un paciente con hipoglucemia leve o moderada, lo recomendable es darle por vía oral, ingerir 20 gramos de hidratos de carbono de absorción rápida. Esto puede ser un líquido con azúcar, un jugo de frutas azucarados e incluso una Coca-Cola que tengamos a la mano. Un bocadillo, cualquiera de estos tipos de azúcares nos va a permitir elevar este nivel de glucosa y mejorar la hipoglucemia y por lo tanto sus síntomas. Cuando tenemos hipoglucemia severa, debemos pensar, ¿tenemos glucagón? Si lo tenemos, podemos administrar 1 miligramo por vía subcutánea o por vía muscular, principalmente esta muscular es la que más se maneja en el país. Si no hay glucagón, debemos dar un bolo de 25 gramos de glucosa. Usualmente en los servicios se tiene dextrosa al 50, dextrosa al 10 o dextrosa al 5. Entonces, dependiendo de la concentración de dextrosa que tengamos, así va a ser
los centímetros cúbicos que pasemos de la solución para poder completar estos 25 gramos de glucosa, ya sean 50 cc en dextrosal 50, 250 en dextrosal 10 o 500 en dextrosal 5. Posterior a esto vamos a esperar 15 minutos, vamos a tomar nuevamente una glucemia y vamos a verificar si los niveles subieron y están normales y el paciente mejoró sus síntomas. En caso de no mejoría, podemos repetir este manejo o dar carbohidratos complejos vía oral, que lo que nos van a permitir es también estabilizar al paciente. Entonces, este manejo es esencial, es lo primero que vamos a hacer, incluso antes de pensar si es un insulinoma o si es cualquier otra afección endocrina. Si ya tenemos estabilizado al paciente, vamos a pasar al manejo de causas. Vamos principalmente, o primero les voy a hablar un poco del manejo de causas no asociadas a diabetes mellitus. Esto en realidad es un abrebocas al manejo. Lo usual es que cuando las patologías van más allá de una regulación en el tratamiento de una diabetes, deban ser manejadas por un especialista, principalmente un endocrinólogo. Sin embargo, es necesario que conozcamos estas otras etiologías y tengamos una aproximación básica o esencial a su abordaje y su manejo. Como ya lo decían mis compañeros, tenemos enfermedades críticas o deficiencias endocrinas, entre ellas la enfermedad de Addison, el hipopituitarismo, afecciones como la insuficiencia renal, la insuficiencia hepática, la sepsis, que nos van a disminuir la función endocrina o aumentar los requerimientos. Entonces, en estos casos puntuales, vamos a ir a solucionar estas afecciones o estas causas específicas que son en últimas las que nos están generando la hipoglicemia. Siempre pensando en realizar un manejo adecuado, pero también una prevención para que estos casos nos vuelvan a ocurrir. Tenemos también el síndrome de hipoglucemia pancreática no insulínica. Este muchas veces está asociado incluso a operatorios de bypass. Hay dos bases en el tratamiento. El primer paso es la modificación nutricional. En esta modificación se reduce la ingesta de carbohidratos y se espacía también a lo largo del día. Esto permite que las excursiones o estos aumentos o disminuciones de la glucemia postprandial se disminuyan y los síntomas no aparezcan. Sin embargo, en muchas de estas patologías no se puede manejar de esta forma, no hay resolución completa y por esto se opta por manejo quirúrgico, como la pancreatectomía parcial o total, que en la mayoría de los pacientes mejoran considerablemente y sin necesidad de hacer otras intervenciones. Lo mismo ocurre con el tumor de células de no islote. Lo importante allí es hallar la neoplasia maligna subyacente, ya que el tumor nos está produciendo factores de crecimiento similares a la insulina. Si no hay extirpación de este tumor, pues no vamos a tener la curación de la insulina. Cuando el tumor no es resecable, lo que se recomienda es realizar quimioterapia o radiación, disminuyendo un poco en realidad esta generación de IGF. Pasemos un poco al insulinoma, sin duda es nuestro caso clínico de hoy. El insulinoma es una afección que pasa a la siguiente, por favor, que es una de las raras, pero dentro de las raras es una de las más prevalentes. Entonces, por eso vinimos a traerlo a colación. No todas las hipoglucemias se pueden achacar a una diabetes, o se pueden dejar pasar así. Siempre hay que buscar otras causas, incluso en un paciente diabético. En este caso, lo que se hizo fue, se tenía los laboratorios que nos indicaban que eran un insulinoma, entonces se realizó una ecografía y una tomografía, encontrando una lesión de 1,5 centímetros en la cabeza del páncreas. Se identificó la ubicación y fue sometido el paciente a una enucleación, que es en estos casos lo que se hace, resecar, sacar este insulinoma y se tiene una curación completa y una mejoría completa de la afección. Ahora pasemos un poquito a lo más común, ¿no? Diabetes e hipoglicemia.
Está comprobado que la hipoglicemia en un paciente diabético es un factor limitante en su manejo. Es tanto en pacientes con diabetes mellitus tipo 1 como en en pacientes con tipo 2 debido al uso de sulfonirurias, meglitinida o insulina. Es directamente proporcional. Cuando el riesgo de hipoglucemia aumenta es porque hay una disminución considerable en la hemoglobina glicosilada. Entonces aquí nos debemos poner a pensar cuáles son los objetivos de tratamiento en un paciente que tiene diabetes y que tiene un riesgo de hipoglicemia alto, ¿sí? Y por esto se ha demostrado que se puede ser menos estrictos en estos objetivos, si bien se espera que la hemoglobina glicosilada esté cercano al 7, en pacientes con antecedentes de hipoglicemia grave, con esperanza de vida limitada o que no tienen un adecuado control y un ajuste de sus medicamentos según el ejercicio y la alimentación, pues se recomienda que estos objetivos de tratamiento pueden aumentar un poquito más, llegando incluso a un 8 o un 8.5. Sin embargo, siempre es importante evaluar el riesgo en un paciente, evaluar también la ingesta de alcohol, medicamentos adicionales como los AINES y los IECA, e incluso insuficiencia renal o hepática. Y realizar una adecuada educación al paciente, enseñarle a reconocer los síntomas, a que actúe rápido y a que tenga un acompañamiento también familiar y social importante. Todo esto es nuestra labor como médicos. En la siguiente diapositiva les voy a mostrar el kit de glucagón. Este kit de glucagón se da a los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2 en manejo con insulinas y que han demostrado que tiene factores de riesgo de hipoglucemia altos. Este kit consiste en la jeringa y la glucosa y el glucagón. Este glucagón debe ser administrado en los episodios en donde tenga la hipoglucemia confirmada con síntomas y debe ser llevado siempre con él. Ya para finalizar, quiero destacar las consecuencias de los episodios de hipoglucemia, principalmente en pacientes diabéticos. La mortalidad, se ha demostrado que del 6 al 10% de las muertes por diabetes mellitus tipo 1 son asociadas a hipoglicemia. En tipo 2 también hay reportes aproximados del 10%. Y como ya les decía, los pacientes con un tratamiento muy estricto tienen 3 veces más de sufrir hipoglucemia que los pacientes con un tratamiento un poco más flexible. Y el 90% de los pacientes con insulina experimentan o experimentarán episodios de hipoglucemia. Por esto es muy importante saberlo manejar y hablar con el paciente al respecto. Además, la hipoglucemia es un marcador de mal pronóstico. Requiere que nosotros nos sentemos a pensar en el tratamiento que le estamos dando y pensar en realidad por qué más allá de este tratamiento el paciente no se puede estar haciendo hipoglicemia. Y como segunda medida hay un deterioro de la calidad de vida y un bajo control glucémico. Es una de las emergencias diabéticas más importantes, nos puede predisponer a disfunción cognitiva y hasta demencia, pero también el paciente coge un miedo impresionante al tratamiento de la diabetes, pudiendo incluso llegar a aumentar sus niveles de glucosa posterior a un evento de hipoglicemia. Sienten literal que se murieron y que se van a morir. Entonces, nuevamente, puedo ser muy cansona con esto, pero es allí donde la educación al paciente con respecto a su enfermedad, a sus hábitos alimenticios y al ejercicio y otras drogas son esenciales. Es un tema sumamente grande. A veces pensamos que la hipoglicemia es solo diabetes, pero como ya nos dimos cuenta, no es así. Y queremos dejarles algunos mensajes para la casa. Lo importante de esto es, sin duda, que se lleven un poco de todas las etiologías posibles para una hipoglucemia, que recuerden el tratamiento y que se apropien de un paciente que tenga diabetes mellitus. El primer mensaje para la casa es que la homeostasis de la glucosa requiere de respuestas fisiológicas mediadas por hormonas reguladoras y contrarreguladoras. Pero la incapacidad de mantener este balance a nivel corporal y metabólico es el desencadenante de los síntomas.
Si bien la hipoglucemia es más prevalente en pacientes diabéticos, su etiología abarca otras patologías que también deben valorarse para enfocar el tratamiento específico. La medición de glucosa baja es necesaria, mas no suficiente para el control de la hipoglucemia. Aquí recordemos la triada de Whipple, que es que el paciente tenga hipoglucemia, tenga síntomas y mejore con administración de glucosa. Y esto es necesario para establecer el papel de la insulina replicando las condiciones, como ya vimos. Y por último, que la educación a los pacientes con diabetes mellitus es la herramienta más importante para prevenir la hipoglucemia y sus consecuencias. Espero les haya gustado. Muchas gracias por asistir. Muchas gracias por la asistencia y muchas gracias al doctor John por el acompañamiento y pues por la asistencia también. Gracias a ustedes, muchachos, una excelente charla. Iba a invitar precisamente al doctor John si quería decir unas palabras y agradecerle también por su asistencia. Bueno, chicos, nada, felicitarlos. Me parece que hicieron un excelente trabajo, un excelente desarrollo del tema. Es un tema bastante complejo, que incluso, que miren ustedes que no todos los médicos estamos familiarizados con esta condición de la hipoglicemia, ¿m? Y a veces incurrimos en ciertas falencias a la hora de hacer el enfoque diagnóstico. Hipoglicemia es uno de los motivos de consulta por los cuales se nos remiten los pacientes, y básicamente es por ese desconocimiento de lo que verdaderamente es una hipoglicemia. Es muy frecuente que lleguen remitidos pacientes jóvenes que presentan eventos sincopales, que presentan episodios de disautonomías y de una vez categorizan o enmarcan a los pacientes como una hipoglicemia. Pero miren ustedes que con todo lo que nos mostraron Yurley, Juan Diego y Juan David, pues es un algoritmo lo que hay que hacer realmente. Chicos, una vez más, felicitarlos. Me parece súper importante esto último que dijo Yurley acerca de que hay que ser cansones. Sí, tenemos que ser cansones. La hipoglicemia mata más que la hiperglicemia, muchachos. Cuando ustedes tengan un paciente diabético, preocúpense más por que el paciente haga evitar hacer hipoglicemias, porque eso se asocia a riesgo de desarrollar arritmias por toda esta descarga simpaticomimética que nos explicaban ustedes. También la hipoglicemia es procoagulante, entonces se asocia más infartos agudos de miocardio, a ACVs. Entonces hay que prevenirlo, hay que explicarle muy bien al paciente cuáles son los síntomas de una hipoglicemia, explicarle al paciente que si siente debilidad, cansancio, palpitaciones, sudoración, se tome una glucometría, no va y sea que tenga una hipoglicemia, y de esa manera ustedes están salvando un paciente. Y la segunda estrategia es tratar de utilizar medicamentos que sean lo menos hipoglicemiantes. Como ya decía Juan, la insulina y la sulfonilurea son los que más provocan hipoglicemia, pero tenemos ya medicamentos que son menos hipoglicemiantes, como son los inhibidores de PP4, los inhibidores de SGLT2, análogos de GLP-1. Tenemos unas insulinas cada vez más seguras. Tenemos insulinas de larga acción como Glargina, Detemir, Degludec. De hecho, ahorita la novedad en un estudio reciente del New England es una insulina de aplicación semanal. Digamos que todavía está en fase de estudio, pero cada vez los medicamentos tienden a ser más seguros con esa variable de la hipoglicemia, porque se ha vuelto otra meta en los pacientes diabéticos. Chicos, péguense una leidita, fisiopatología. Lo más importante de la diabetes es aprender la fisiopatología. Si ustedes desde chiquitos entienden cómo se secreta la insulina, por qué se secreta la insulina, qué tiene que ver el canal de sulfonilurias, qué tiene que ver el ATP, cómo se interconectan hígado, páncreas, tejido adiposo, cerebro y músculo, ustedes van a atender el 70% de la patología que les va a llegar a ustedes, porque
prácticamente todo deriva de la diabetes, infartos, ACV, bueno, de las enfermedades crónicas en general, ¿sí? Creo que esto es algo que nos ha traído el COVID, darnos cuenta de que a veces demeritar o subestimar esas enfermedades crónicas y no pararles bolas, pues llevan a que ocurran catástrofes como estas, que una infección afecta pues a la gran mayoría de pacientes con enfermedades crónicas. Nada, chicos, los felicito, continúen haciendo sus revisiones. Yo trataré de estar pendiente los días que tengan temas de endocrinología para apoyarlos, cualquier cosa que necesiten. No sé si de pronto tengan preguntas, dudas en cuanto a fisiopatología, en cuanto a la parte clínica. También quiero felicitarlos por el manejo del tiempo. Creo que fue importante y así tienen que ser las cosas, muy concretas. Bueno, profe, muchísimas gracias. Seguro lo vamos a estar ahí invitando a todo lo de endocrino y a lo de medicina interna. Le agradecemos un montón. Vale, muchas gracias por la invitación. Sí, correcto. Muchas gracias, doctor John. Muchas gracias a los muchachos de la charla y muchas gracias a todos los asistentes. Los invito a dejar su nombre y su número de cédula para la asistencia, que es muy importante para nosotros, y desearles una excelente noche a todos. Gracias, hasta luego.